Hoy vamos a hablar de pensamientos. Quiero comenzar dando una cita bíblica, porque qué responsabilidad armonizar la ciencia con la palabra de Dios, siendo temeroso de Dios. Los pensamientos determinan tus acciones, se denomina esta conferencia. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Durante la conferencia ustedes van a ver desglosado este versículo con lo que vayamos a hablar. Todo lo que existe sigue un pensamiento. Toda cosa que nosotros vemos y que nosotros usamos, hubo un pensamiento antes de eso. El Señor pensó antes de crear las cosas. Antes de una persona crear una silla, lo piensa. Antes de formar una familia también pensamos, ¿verdad? Bueno, a veces antes, los papás de antes, primero hacían a los hijos y después lo pensaban. Ahora lo piensan y tienen perros y gatos. No, mejor perro y gato. Esta gente está clara con su identidad de género, aquí no hay problema. Y les hablaba del pensamiento y ¿dónde ocurre el pensamiento? El pensamiento, todo lo que pensamos, eso ocurre en la mente. Una vez un hermano y yo, entonces me dijo: Carmen, ¿no sabes que este hermano acá? Pero yo le digo: no, pero quédense tranquilo, o sea, él en algún momento me va a preguntar, porque él así, un hermano se le ocurrió así como que en una reunión. Yo creo que la mente no existe. Yo creo que es una cuestión ambigua. Yo tantos problemas que tenemos la gente inventándose que la mente no existe y que es una cuestión ambigua. Mi hermano, predique, den un buen testimonio, o sea, haga cosas buenas. Entonces se va a meter en camisa, siéntase con Carmen Fernández y refute eso, pero no diga eso así de forma tan irresponsable. Entonces abogado y hablando de mente. Ese es como que yo me metiera con esa gente con los derechos. No, yo respeto, si no sé nada de eso. Como hablábamos, la mente sí existe y tiene un funcionamiento. El cerebro es un órgano, ¿verdad que sí? Cuando se enferma vienen enfermedades mentales, Alzheimer, muchas otras enfermedades. Hay trastornos, hay desequilibrio, hay enfermedades, son diferentes. La mente es el centro de operaciones de tu vida. Ahí es donde opera todo. Y toda la información que tú llevas, toda la información que tiene tu mente, eso es lo que tú reflejas. Tú eres lo que hay en tu mente. Primero hubo aquí y después se expresa. Primero hubo aquí palabras y después se hace. Primero hubo aquí y después se expresa. Después se hace, pero primero hubo en la mente. A veces he pensado en cambiar las teorías de la conducta e inventar una que se llama conducta mental. Porque es que la conducta primero es aquí y después. Pero son teorías que están y tampoco nos vamos a poner a inventar mucho. Hay mucho que hacer para inventando, ¿verdad? Conozcamos qué son los pensamientos de forma sencilla. Los pensamientos son procesos mentales. Son voluntarios y también son involuntarios. Mediante los pensamientos nosotros desarrollamos ideas acerca del entorno, de las personas y de nosotros mismos. Y ellos son también recuerdos, ideas, son también creencias en movimiento relacionándose entre sí. Imagínense eso. Esa es una actividad activa, valga la redundancia. Siempre están. Y ni hablar cuánto piensa la gente que tiene hiperactividad mental. Existe, ¿saben? Sin tener un trastorno con déficit de atención, eso existe. Es indiscutible y poderoso el vínculo que existe entre los pensamientos, las emociones y la conducta. Eso es un vínculo poderoso. Nosotros pensamos, sentimos y actuamos. Un vínculo, una cosa lleva a la otra. Yo te pregunto, allí, respóndete, allí en silencio. ¿Habla Dios en su palabra de los pensamientos? ¿Alerta a Dios en cuanto a los pensamientos? Dice el Señor qué debemos hacer con ellos y cómo llegan a ser parte de nuestra personalidad.
han leído la palabra de Dios. Entonces saben de qué les estoy preguntando, ¿verdad? ¿Sabían que nuestro cerebro puede engañarnos? Sí puede engañarnos. Veamos cómo nos engaña nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos engaña a través de algo llamado creencias irracionales. Las creencias irracionales son distorsiones cognitivas o distorsiones mentales que pueden hacernos ver una realidad que no existe. ¿En serio una persona puede ver una realidad que no existe? Sí. Sí puede. La alteración de la percepción comienza por creencias irracionales. Esa es la manera como nosotros vemos las cosas y en nuestros pensamientos influyen nuestra historia personal, nuestros miedos, nuestras metas, nuestros valores, nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, las maestras que usted tuvo. ¿Verdad? ¿Cuántos recuerdan a las maestras? Siempre recordamos a las maestras muy terribles o muy buenas. Es la memoria amnésica, la que recuerda todo. La amnésica es la que olvida. ¿Cómo podríamos descubrir entonces nuestras creencias irracionales o nuestras distorsiones mentales? Creernos los pensamientos o nuestros valores puede generar consecuencias negativas. Sí las puede generar, como alteraciones emocionales, trastornos y enfermedades físicas y mentales. Muchas enfermedades comienzan aquí. Y hay una plaga después de COVID. La gente está somatizando, sintiendo malestares orgánicos, enfermedades, y entonces ya yo conozco la ruta. Hacen una gira, ya yo conozco al paciente cuando llega. Ya fueron al cardiólogo, porque no, esto es el corazón, van al cardiólogo. Después van al internista. Ya los cardiólogos, el internista y el psiquiatra, ya tenemos un grupo de trabajo. O primero van al internista, porque creen que es la atención. No, todo bien. Ajá, será el cardiólogo, sí, anda para el cardiólogo. Entonces a veces van donde el psiquiatra primero. Entonces continúa. Entonces tengo que ir donde cardio. Entonces la gente necesita psicoterapia porque usted está sufriendo de una crisis de ansiedad, usted está somatizando algún dolor, algún duelo mal procesado, alguna separación. Usted está teniendo desequilibrios que los está somatizando. Yo he atendido jóvenes en proceso de desnutrición por una anorexia nerviosa, con años de tratamientos en gastro. Y jovencitos de 17, 18, me da mucho dolor ver este trastorno en los jóvenes, y es producto de cuando se vive una situación como la que se ha vivido en Venezuela. Porque vean, cuando nosotros éramos jóvenes, para estudiar en una universidad lo que había era que tener la decisión, ¿verdad? Vamos para adelante. Y si uno no tenía, uno veía cómo hacía, pero ahorita es más difícil. Ahorita es que de verdad no puedes salir de tu ciudad a estudiar. De verdad no se puede, de verdad hay que inventar para ver cómo me gano la vida. Y esos jóvenes, cuando comienzan un tratamiento psicoterapéutico, esos jóvenes, es increíble cómo salen de ese proceso de desnutrición donde los ha dejado una anorexia nerviosa, porque aprenden a usar el poder que está aquí, que se puede usar para bien o para mal, que nos puede autosabotear, nos puede construir, nos puede destruir. Y tenemos al ayudador por excelencia, o sea, tenemos el Espíritu Santo. Entonces cuando dice, ¿qué más quieres? Entonces el Dios, agarradito de las manos, nos lleva, y ya vamos a ver cómo Él nos lleva en esto. Y hablando de esto, de que una de las creencias irracionales, ¿cómo se forma? Les hablaba de que creernos los pensamientos genera alteraciones, estábamos hablando, emocionales, trastornos físicos y mentales, conflicto en las relaciones, la alteración de la percepción. Eso no fue lo que quise decir, pero eso fue lo que yo escuché, eso fue lo que tuviste, eso fue lo que... Eso genera conflictos en las relaciones interpersonales. También el creernos los pensamientos pueden generar y generan conflictos, una vida sin fruto, sin proyecto, una fe muerta, una fe sin obra. Así, o sea, una fe muerta, porque no hacemos, porque percibimos mal y estamos mal.